Creepypasta. El episodio perdido del Chavo del 8. El departamento 88. Todavía recuerdo cuando vi ese episodio por primera vez. Me quedé aterrado y a la vez con miedo de lo que vi en ese capítulo del Chavo del 8. En serio no sabía de ese capítulo, siento que puedo volver a tener pesadillas de solo recordar ese capítulo perturbador. A veces pienso en mi cabeza si lo que vi fue cierto y no una alucinación que solo jugaba con mi cabeza. Contaré esta historia porque de verdad necesito sacarlo de mi pecho. Mi nombre es Armando y te contaré esta historia. Desde niño, a mí me encantaba ver la serie del Chavo del 8, era una de mis series favoritas y siempre me ponía al tanto de todas sus programaciones cuando iba a transmitir los episodios completos en la televisión en los tiempos que veía esa serie. Un día yo me encontraba tranquilo, hablando con una amiga de pláticas sobre nuestra vida. Hasta que horas después salí de mi casa y fui a comprar unas botanas para ver series que me entretuvieran. A mí me gustaban ahora los K-dramas, así que eso iba a decidir ver. Pero mientras iba caminando me encontré con un DVD del Chavo del 8 con una foto en blanco y negro. Yo lo levanté del suelo y sin dudarlo terminé llevándomelo a mi casa para investigar más tarde. Horas después estaba viendo la tele tranquilo y decidí sacar el DVD del Chavo del 8 que me había encontrado y decidí ponerlo esperando que fuera algún tipo de montaje en todo lo que he visto. Puse el DVD del Chavo del 8 y vi que tenía todos los capítulos, así que decidí fijarme en todos los capítulos, pero no veía nada raro, hasta que vi un capítulo que llamó mi atención. Se llamaba El Departamento 88 y yo me quedé confundido porque nunca había visto o ni siquiera escuchado de ese capítulo. Yo algo confundido decidí poner el capítulo porque tenía la curiosidad de cómo era ese capítulo raro que hablaba de un apartamento. Puse el capítulo y empezaba sin la intro, así que no le tomé importancia y me acomodé en mi cama para ver lo que pasaba. El capítulo comenzó con el Chavo. Él estaba jugando con Kiko al fútbol, estaban jugando en el primer patio, así que solo estaban pasando el rato. Luego llegó la Chilindrina y ella pidió ser la árbitra, así que los dos aceptaron y los tres se pusieron a jugar. Al rato llegó el señor Barriga a cobrar la renta y como siempre el Chavo lo recibió con un golpe y le había pegado con la pelota de Kiko. El señor Barriga miró al Chavo con seriedad y le dijo, como siempre, tenía que ser el Chavo del 8. El Chavo se disculpó rápidamente y dijo que no lo había hecho con intención y el señor Barriga entendió y mejor se fue a cobrar la renta ignorando a los niños. El señor Barriga caminó al departamento de Don Ramón y tocó la puerta. Don Ramón salió y cuando vio al señor Barriga, Don Ramón le dijo al señor Barriga que solo tenía para pagar 2 meses de los 14 meses de renta que debía. El señor Barriga sorprendido le dijo que podía pagar los 2 meses y se sorprendió al ver que Don Ramón ya no se escapó y había pagado 2 meses. Don Ramón extendió el dinero y el señor Barriga contó y asintió hacia Don Ramón con una sonrisa y este se fue a seguir cobrando la renta. Al poco rato el señor Barriga estaba caminando por el segundo patio, hasta que escuchó un ruido y volteó y vio la puerta del apartamento 88 y el señor Barriga rápidamente se congeló y empezó a sudar y se fue rápidamente de la vecindad ignorando a quien lo viera. Don Ramón y doña Florinda estaban a punto de discutir por culpa de Kiko y lo vieron pasar y irse rápidamente. Doña Florinda miró a Don Ramón y le dijo: ¿le pasó algo al señor Barriga? Don Ramón respondió que el señor Barriga nunca se iba rápidamente así nada más y también si estaba sudando. Los dos decidieron dejar su pelea y decidieron meterse a su departamento y entraron algo confundidos por lo que le había pasado al señor Barriga. Horas después el señor Barriga regresó a la vecindad y Don Ramón decidió ir con él y decirle lo que le había pasado. El señor Barriga al ver a Don Ramón se detuvo y Don Ramón le preguntó que qué había pasado con él hace rato y por qué se había ido con nervios en el momento que estaba cobrando la vecindad. El señor Barriga con determinación en su rostro dijo:
Está bien, don Ramón, es una larga historia, pero se la contaré para que sepa qué fue lo que pasó en esta vecindad antes de que todos ustedes llegaran a vivir aquí. El señor Barriga empezó a contarle a don Ramón. Mire, don Ramón, esta historia es de hace 10 años antes de que todos ustedes llegaran a vivir a la vecindad, incluyendo a usted. En el segundo patio está el departamento 88. En ese departamento había vivido un hombre peligroso, que era un criminal prófugo y muy buscado en ese tiempo de México. Considerado el más peligroso de todos, él había vivido aquí en esta vecindad en ese mismo departamento. Su nombre era Jacinto Silva. Él sin falta me pagaba todos los meses de renta, así que yo nunca hablaba con él acerca de los crímenes que él hacía y cómo se ganaba dinero robando o asesinando. Un día cuando fui a cobrar la renta, pasé por el segundo patio y vi que la puerta del 88 estaba entreabierta. Yo me quedé algo confundido, pero decidí que iría a ver antes de irme, así que fui a cobrar la renta a los demás departamentos que faltaban de pagarme. Después de eso decidí ir antes de irme de la vecindad. Lo que encontré me dejó completamente perplejo y hasta este momento sigo teniendo pesadillas. El señor Barriga mencionó que ahí estaba Jacinto parado con un cuchillo ensangrentado y estaba de espaldas en la puerta y tenía una vestimenta manchada de sangre. El señor Barriga con miedo en su voz le dijo: Jacinto, ¿qué pasó aquí? Jacinto se volteó lentamente y detrás de él se mostró algo completamente asqueroso y con miedo. Detrás de él estaba una familia completa de 5 completamente muertos y asesinados por ese asesino. Jacinto con voz que daba miedo le dijo al señor Barriga: Lo siento, Barriga, pero este hombre junto con toda su familia me debían una deuda y decidí pagarlo por mi cuenta. El señor Barriga estaba a punto de irse, pero Jacinto lo detuvo y le dijo: Quédate para verlo mejor. En ese momento Jacinto comenzó a descuartizar los 5 cuerpos de la familia entera, riéndose macabramente, y el señor Barriga se tapaba los ojos y la boca para evitar vomitar por todo lo que estaba viendo. El señor Barriga no aguantaba ver eso, era una pesadilla lo que estaba haciendo ese hombre malo. Después de eso, Jacinto terminó de hacer esa cosa perturbadora y le sonrió al señor Barriga con frialdad en su rostro y le dijo: ¿Te gusta esto, Barriga? Me gusta ver matar a estas personas. En ese momento sentí un miedo terrible de ver esta escena. Hasta que después de unos minutos mostraron a unos policías que patearon la puerta del departamento 88 y levantaron sus armas y le apuntaron a Jacinto. El policía dijo: Jacinto Silva, quedas detenido por homicidio, asesinato, robo y por evadir a las autoridades durante todo este tiempo. Los policías esposaron a Jacinto y se fueron de la vecindad con él, mientras que otros policías se quedaron inspeccionando los cuerpos y habían llegado unos forenses y se llevaron al señor Barriga para interrogarlo y decir qué había visto. Años después el señor Barriga dijo que habían pasado 2 años y se había enterado que Jacinto se había quitado la vida en la cárcel. Él había recibido cadena perpetua, pero decidió quitarse la vida disparándose con un arma que le había robado a un policía. Después de eso, el señor Barriga terminó de contarle a don Ramón lo que había sucedido en ese departamento y por qué cada vez que pasaba por ahí le causaba temor y sudor. Don Ramón se quedó completamente con los ojos muy abiertos y con miedo. Y preguntó: ¿Él de verdad le pagaba todos los meses sin falta? El señor Barriga asintió con cara seria. Después de eso el capítulo simplemente llegó a su fin, mostrando la vecindad de lejos en un ambiente oscuro. El capítulo había terminado y yo me quedé pensando en lo que había visto. Yo pensando que la vecindad había tenido paz, pero me equivoqué completamente. Decidí tirar ese DVD del Chavo del 8 a la basura y no volver a saber nada más del Chavo del 8 un tiempo.
Escribo esto en una publicación de internet a ver si me creen y si no. Pues no lo hagan, pero no me llamen loco porque lo que vi fue real. Tengan cuidado al ver series mexicanas como El Chavo del Ocho. No podré dormir después de recordar esto. Buen día a todos y espero pueda olvidar este infierno.